Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que tenemos para ustedes de manera semanal. Bienvenidos a las personas nuevas. De pronto tenemos personas que se vienen conectando semana tras semana y también tenemos personas que están ingresando por primera vez. Este es un espacio que brindamos a través de Editalento, ¿sí? Nosotros somos una compañía que nos dedicamos a mejorar los procesos de talento humano, ¿sí? De todas las empresas. Nos dedicamos a entregar un software de ATS y un software de reclutamiento 5.0, como también todo el tema de capacitación y formación para compañías que lo requieran en diferentes temas. Semanalmente estamos haciendo un webinar gratuito para todas las personas que se quieran unir. Entonces todos los jueves los estamos esperando por aquí para aprender sobre temas de interés que nos atañen a todas las personas que trabajamos en el área de talento humano. Esta semana tenemos el tema del DIS. Mi nombre es David Beltrán, yo soy psicólogo, especialista en gerencia del talento humano y MBA. Trabajo acá en IT Talento hace unos meses. Estoy conociendo estas metodologías novedosas también del reclutamiento 5.0. He trabajado en selección de personal y más que todo en el área de talento y capacitación alrededor de 7 años en diferentes tipos de empresas. El día de hoy, como les digo, vamos a ver el tema del DIS. El DIS es uno de los métodos de alto impacto en la evaluación del talento humano que estamos trabajando más que todo en métodos de reclutamiento 5.0. Recuerden que hay un chat donde pueden escribir, hacer preguntas, interactuar con los demás miembros pues que están acá conectados en la webinar. Por favor, bueno, presten mucha atención, pueden ir haciendo preguntas, yo igual las estoy leyendo, me salen aquí en tiempo real y al final vamos a estar entregando pues algunas links para que, de unos detalles para que puedan estar al tanto de ellos, un DIS gratis, un libro virtual gratuito y demás para que puedan aprender nuevas metodologías de alto impacto. Entonces, bueno, ya para dar inicio, el DIS es una de las herramientas más utilizadas en la actualidad para la evaluación. Buenas tardes, Natalia. Para la evaluación y desarrollo de metodologías de alto impacto en las organizaciones. Muchos de pronto de las personas que están aquí conectadas han escuchado hablar del DIS, de la prueba de los colores o la prueba de personalidad de colores y demás. Cuando hablamos de prueba de colores, DIS y demás, nos estamos refiriendo a la misma metodología, ¿sí? Casi todos. Entonces es una metodología muy difundida a nivel mundial, ¿sí? Muy popular por el gran impacto y confiabilidad que ha venido dando en las organizaciones, especialmente a la hora de tratar temas de clima laboral, ¿sí? O de prevenir temas de clima laboral, descubriéndose que también puede llegar a tener un alto impacto en evaluación de talento y en la prevención de este comportamiento en futuras personas que trabajan en las organizaciones. Entonces es un método que se está utilizando muchísimo a nivel mundial en todo el tema de selección y desarrollo de equipos de trabajo de alto impacto. Esta metodología, ¿sí? Fue desarrollada por un psicólogo en el siglo XX, en el siglo pasado, llamado William Moulton Marston. Este psicólogo tiene una historia muy fascinante porque es un psicólogo muy famoso del siglo pasado, es uno de los psicólogos más destacados del siglo anterior, porque no solo desarrolló el DIS, no solo desarrolló esta metodología, sino también desarrolló lo que hoy conocemos como el polígrafo, ¿sí? Que es muy difundido también en ciertas aspectos también en lo organizacional y en lo legal y demás, el polígrafo, el detector de mentiras, ¿sí? Y también es muy conocido por el desarrollo del cómic de la Mujer Maravilla, ¿sí? Sin embargo, se considera que la contribución más grande que pudo haber hecho William Moulton en la psicología aplicada, ¿sí? En la psicología funcional, realmente fue el DIS. El DIS es el descubrimiento más grande, realmente el desarrollo más grande de este psicólogo del siglo pasado, por la implicación que tiene en la actualidad científica y organizacional. Bueno, ya cuando este psicólogo empezó a desarrollar el DIS, lo hizo porque realmente pretendía comprender y clasificar los tipos de comportamiento humano. Eso era lo que él quería. ¿Sí? Él empezó a trabajar y fue contratado inicialmente porque pues, era un psicólogo muy destacado en lo académico, ¿sí? Para perfilar ciertos soldados en la guerra, ¿sí? Entonces allí aprovechó y tenía esa teoría y la empezó a trabajar. Se dio cuenta que las personas se respondían de 4 maneras diferentes en los contextos en los que se encontraban en la guerra, ¿sí? Que habían personas que eran muy buenas dando detalles en la guerra y demás, liderando a otros, que habían otros que eran muy buenos, por ejemplo, a la hora de rendirse
cuando estaban siendo atacados para que no los mataran o no los secuestraran, comunicándole al otro, expresándole que era mejor liberarlos y los convencieran al enemigo, sí, que habían unas personas que eran muy serviciales, muy dispuestas a ayudar, a cuidar, a sanar, sí, que eran los que estaban los enfermeros de batalla, como otras personas que eran muy acatadas a la norma, que siempre hacían caso, que hacían lo que les pidieran sin importar eso implicaba arriesgar sus vidas. Sí, descubrió que habían esos tipos de personas en la guerra y de allí empezó a perfeccionar esos patrones de comportamiento y al final resultó esto en 1928 en un libro que se llama Emociones de la gente normal o Emociones de las personas normales, ¿sí? Donde presentó al mundo formalmente su teoría, ¿sí? Aquí presentó al mundo lo que hoy conocemos como los 4 perfiles o los 4 factores DIS: dominancia, influencia, estabilidad y cumplimiento. ¿Sí? Digamos que él teorizaba que estos 4 diferentes factores determinaban y resumían las diferentes emociones básicas y necesidades psicológicas de las personas en los entornos. Ya a lo largo de los años, como les vengo diciendo, escribiendo por aquí, bueno, ya a lo largo de los años, como les vengo diciendo, fue desarrollando aún más esta teoría, ¿sí? Y fue teniendo una aplicación distinta. Ya cuando William Moulton fallece, ¿sí? Diferentes academias, ¿sí? Impulsadas por diferentes profesionales de la psicología también, fueron desarrollando aún más la prueba, ¿sí? Ya para la época de 1950, otro psicólogo muy importante, organizacional, que se llama Walter Benron, este psicólogo desarrolló el primer cuestionario o la primera herramienta organizacional basada en el DIS, en el modelo del factor de comportamiento que estábamos hablando. Él dijo, vengan, esto sirve también para las organizaciones, o creo que es más útil para las organizaciones, porque si nos ponemos a mirar, en los trabajos también hay personas así, que lideran, que obtienen resultados, que convencen, que influyen, que son serviciales, que tienen servicio al cliente, que son muy apegadas a las normas, que hacen caso, que hacen todo lo correcto, ¿sí? Otros que no tanto, pero son mejores en otros aspectos. Se dio cuenta que esto lo podemos aplicar en un campo organizacional y volcó todo el DIS a un contexto organizacional, que es lo que hoy en día hacemos los que tenemos herramientas DIS como Editalento, ¿sí? Entonces, ya hoy en día, el modelo DIS, la metodología es la misma, está basada en lo que William Moulton desarrolló, pero las herramientas que hoy tenemos están adaptadas a un contexto organizacional, ¿sí? Y los que ofrecemos el DIS, como acá en Editalento, tenemos la herramienta adaptada para las necesidades empresariales, para dar un modelo predictivo de comportamiento organizacional. ¿Listo? Bueno, ¿cómo funciona el DIS? Como les estaba diciendo, vamos a hablar de la metodología real, ¿sí? De la metodología original, que es lo que pretendía. Quizás muchas personas que están aquí conectadas puedan decirme, no, David, yo tengo el DIS, pero mi proveedor me dice que el dominante no es rojo, sino morado, y el sereno no es verde, sino azul, ¿sí? Pero sí, tienes un proveedor porque él adaptó una herramienta basada en el DIS, pero la metodología es exactamente la misma y debería responder a la metodología original de William Moulton, ¿sí? Debería teorizarse de la misma manera. Entonces, no importa si de pronto tu proveedor te señala otros colores por una manera didáctica interna que él tenga, sin embargo, la metodología es la misma y lo que vamos a aprender hoy de la metodología, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, vamos a encontrarnos con 4 factores, ¿sí? Recuerdan que les mencionaba que en el libro de Emociones de la gente normal describió 4 tipos de factores, 4 tipos de personas o de modelos comportamentales de las personas en el libro. Entonces, el primero que vamos a hablar, y vamos a ver acá este cuadrito que tenemos en pantalla muy detalladamente, son de los dominantes, el que vemos acá en el color rojo, ¿sí? En casi todas las herramientas diagraman al dominante en el color rojo, ¿sí? Esta es una persona que, como su nombre lo dice, implica dominancia, implica un liderazgo, implica una estrategia de poder en su actuar. Es una persona estratégica, ¿sí? El DIS nos arroja resultados de cada uno de los factores. Todos tenemos un porcentaje de cada uno de los factores. Sin embargo, el dominante es una persona los que se caracterizan por ser dominantes son personas dominantes, estratégicas, visionarias, racionales, metódicas, ¿sí? Están muy enfocadas y como pueden ver acá en el cuadrito, ¿sí? Todo lo que hacen lo hacen por alcanzar un resultado, por llegar a una meta, ¿sí? Por alcanzar un resultado estratégico. Es lo que les interesa, ¿sí? Como pueden ver arriba, ¿sí? Asume
todo lo que tenga que asumir, las tareas, los retos y demás, ¿sí? A través de pasos a pasos o lo que tenga que hacer para alcanzar un resultado, ¿sí? Lo único que le interesa es cumplir un resultado. Entonces, por lo general, las personas que aplican el DIS o que tienen el DIS en sus modelos de selección van a darse cuenta que cuando le aplican el DIS a gerentes, a directores, suelen dar resultados en el dominante o en el rojo muy altos. Es el factor principal, ¿sí? Es el factor que los caracteriza en el resultado. Van a dar puntajes bastante altos en dominancia. ¿Por qué? Porque son personas que vienen acostumbrados y que su modelo de trabajo, su historia laboral los ha hecho volver muy enfocados en los resultados, porque al final, ¿qué le exigen a un gerente o un director? Cumplir. Movilizar un equipo a cumplir. ¿Y qué necesita hacer esa persona para cumplir? Liderar, tener cargos de poder. Entonces le gusta tener poder, le gusta tener gente a cargo, al dominante le gusta tener gente a cargo, no le gusta sentirse por debajo de otra persona o que digamos que otra persona lo lidere y le diga qué hacer. A él le gusta tomar las decisiones y seguramente va a cumplir resultados. Es una persona que no le importa qué tenga que hacer, cumple, ¿sí? Esta persona cuando es muy roja, cuando es muy dominante, por ejemplo, una organización, si tiene que despedir a todo su equipo y volver a contratar uno nuevo para cumplir, lo hace, pero cumple, ¿sí? Si tiene que saltarse el paso a paso, si acá dice que antes de una venta hay que, no sé, visitar al cliente, luego no sé qué, si él puede pasar del 1 al 5 y vender, lo hace, ¿sí? El dominante no le interesa, sino el resultado. Agustina, sí, este video lo enviamos, al final les llega la grabación al correo. Continuando, entonces, el dominante, si le interesa, es el resultado, ¿sí? No le importa qué haya que hacer. Por este mismo lado, y vemos aquí a mano derecha, tenemos otro perfil que le interesa el resultado, ¿sí? Que su fin también son los resultados. Sin embargo, lo vemos en la parte de abajo con color amarillo, es el influyente, ¿sí? Entonces, también le interesa el resultado, quiere alcanzar una meta, pero a diferencia del dominante, ¿sí? Esta persona alcanza los resultados, ¿sí? A través de las otras personas, a través de la comunicación, a través de la empatía. Entonces, ustedes van a ver que el influyente en las organizaciones o en las empresas son personas empáticas, asertivas, agradables, muy buenas con las palabras, te convencen de lo que sea, te venden un problema, lo que sea lo consiguen a través del convencimiento, de la empatía, ¿sí? Son muy buenos en lo que dicen, tienen muy buena comunicación asertiva, ¿sí? Son excelentes con las palabras. Entonces, tenemos por este lado que también está enfocado en el resultado, pero más, ¿cómo lo logra? A través del convencimiento, a través de rodearse de gente y agradarle a estas personas, así logra los resultados. Sin embargo, estas personas, ustedes se van a dar cuenta que cuando hagan procesos de selección o procesos de desarrollo, se van a dar cuenta que las que tienen resultados en amarillo o en influyente muy alto, ¿sí? Que alcanzan resultados bastante altos en influyente, son cargos por lo general del área comercial, el área de ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las personas que a lo largo de su historia laboral se han visto volcadas a tener que convencer a otros de sus ideas y aprenden mucho de esto, por la importancia de sus palabras, de ser empáticos, encantadores y demás. Entonces, por su historia laboral y por su aprendizaje, terminan dando resultados muy altos los vendedores o los asesores comerciales en influencia, ¿sí? Sin embargo, también se lo van a encontrar en personas por ejemplo, de recursos humanos, ¿sí? De capacitación, de clima laboral, los que están en bienestar, los que tienen que hacer las fiestas de la empresa, los que tienen que comunicaciones, por ejemplo, suelen sacar resultados muy altos en influencia, sí, porque también son muy buenos con las palabras, simpáticos, agradables y demás. Sin embargo, estas personas son así para alcanzar un resultado, bien sea para cumplir con su trabajo, para hacerlo bien, es que lo hacen, ¿sí? Pero eso está bien. ¿Listo? Entonces, por este lado tenemos todos los que son basados en el resultado, bien sea en las tareas o en las personas, ¿sí? Y por este lado ya vamos a pasar a tener los otros dos factores del 10. Entonces, ¿qué nos dice la metodología del cumplidor o el de cumplimiento, que sale acá con una C en azul en la parte izquierda superior? Que son personas, al igual que el dominante, que también se enfocan en las tareas, ¿sí? Para hacer las cosas. Sin embargo, la intención del cumplidor o el de cumplimiento, ¿sí? De pronto lo van a encontrar en otras licencias como concienzudo, ya eso depende de la traducción, también de la metodología y demás. Van a encontrarse que el C, ¿sí? Que el concienzudo, son personas que también enfocadas en las tareas, pero no le interesa el resultado, o sea, no se enfocan en eso.
Le interesa que las cosas se hagan bien hechas, por eso está este lado donde dice procesos. Son personas también realistas, analíticas, muy racionales, que les gustan las cosas con cifras tangibles, que se puedan medir, ¿sí? Y le gusta hacer tareas y cumplir cosas, pero no para alcanzar un resultado, sino para que las cosas funcionen como un relojito, estén bien hechas y tengan la calidad necesaria, ¿sí? Entonces aquí son personas que, por ejemplo, van a encontrarse ustedes en resultados comunes, personas que están en áreas financieras, por ejemplo, que están en áreas de nómina, contabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas que si tienen una cifra mal, no se paga una nómina, ¿sí? No se hace un pago a un proveedor, ¿sí? Son personas que ustedes van a ver que se han vuelto así muy perfeccionistas, son perfeccionistas también, falté decirlo, perfeccionistas, que todo les salga bien, ¿sí? Que ustedes ven en la oficina que tienen todo en su lugar, todo así, tienen todo organizado, que si les piden un dato saben dónde está, tienen Excel para todo, ¿sí? Ustedes de pronto se van a identificar algunos con esta C, ¿sí? O con alguno de los otros que hemos visto. Entonces son personas que están muy pendientes de que las cosas se hagan bien en su lugar, en procedimientos y demás. Estas son personas, como les decía, van a verlos en resultados comunes en gente financiera, contabilidad, nómina, archivo, pero también los van a encontrar, por ejemplo, en auditores de calidad, ¿sí? Los van a encontrar en, por ejemplo, también en algunos de seguridad, perfiles de seguridad, ¿sí? Gente que está pendiente de la seguridad de otros y demás. ¿Por qué? Porque tienen que ser muy estrictos con su rutina o su día a día porque, para que no va a pasar algún riesgo. ¿Sí? Personas que cuidan elementos valiosos, ¿sí? También van a tener resultados altos aquí. Como también algunos técnicos. Aquí empiezan a aparecer mucho los técnicos de sistemas, los programadores, ¿sí? Los ingenieros que tienen que tener cosas, cálculos muy medidos, empiezan a dar resultados altos en el C. ¿Sí? Es común y es normal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tienen que tener una calidad. Y finalmente tenemos el sereno, que es el que vamos a encontrar acá en la parte inferior izquierda, ¿sí? Que también son personas que les interesa el procedimiento, la calidad, que las cosas se hagan bien. Sin embargo, eh, son personas que, eh, a diferencia del cumplimiento o el cumplidor, ¿sí? No se enfocan tanto en las tareas, sino como en el que hay que hacer bien o las cosas, sino en las personas también. Por eso está acá en la parte de abajo acompañando al influyente. ¿Para qué el sereno le interesa hacer las cosas bien o que se sigan los procedimientos? Para ayudarle a otros. Son personas muy serviciales, se van a dar cuenta que son personas organizadas, serviciales, colaboradoras, dispuestas a ayudar, ¿sí? Siempre están rodeadas, les gusta estar rodeadas de personas, ¿sí? En equipos, pero no para agradar o hacer amigos o ser empático como el influyente y demás, para convencer, sino más bien para ayudar, para estar pendiente de ellos, para ver en qué les puede colaborar, ¿sí? Son esas personas que ustedes ven en los equipos de trabajo que están ahí, que saben todo y que ayudan en todo, ¿sí? Como que, ay, no, ¿quién me puede ayudar a hacer esta cuenta o hacer este archivo? No, ven, yo te ayudo, yo lo hago así, esto se hace de esta manera. Son personas muy dispuestas a ayudar. Entonces, estas personas son muy serviciales y demás y aprenden los procesos para ayudar a otros. Ustedes se van a dar cuenta que eh, estas personas empiezan a dar resultados altos en cargos como agente call center de servicio al cliente. Ustedes van a ver que los serenos y los influyentes son como los que están hacia las personas, los que empiezan a dar resultados altos allí. Sí, esos agentes de call center que tienen que, por ejemplo, tolerar clientes muy ofuscados, con groserías, ¿sí? Con malas palabras, con gritos. Ustedes van a ver que tienen resultados en el sereno muy alto, porque son ese tipo de personas los que toleran estas cosas y logran darle un manejo, ¿sí? Adecuado sin ser o tener una respuesta agresiva, ¿sí? Quizás un dominante recibiendo un insulto también va a devolverlo, pero un sereno no. Sereno, sí señor, claro, venga, yo le ayudo, esto se hace así. Estas son personas muy calmadas, muy tranquilas, que conocen el procedimiento. También lo van a encontrar ustedes en cargos servicio de cara al cliente como secretarias, recepcionistas, las recepcionistas de lugares donde tratan con clientes muy ofuscados, hospitales, EPS, centros de salud, ¿sí? Estos recepcionistas empiezan a dar también resultados muy altos en el sereno, ¿sí? Por su tipo de trabajo, por su forma de trabajar, es lo que mejor les funciona para poder trabajar en estos ambientes. Y estos son los 4 factores del DIS que nos habla la metodología. Como pueden ver, es una metodología muy interesante y tiene mucho sentido
a la hora de hablar de predicción de comportamiento organizacional, ¿sí? Sin embargo, y es importante aclarar, estos 4 factores, ¿sí? Ya estoy viendo por ahí unas preguntitas, ya las resuelvo. Estos 4 factores no son exclusivos, o sea, no es que yo sea influyente y ya soy influyente y ya, no es que yo sea dominante y me quedé dominante y ya, no. El DIS, cuando lo aplicamos a través de una herramienta para evaluar estos factores en mí o en el otro o en el evaluado, van a dar unos resultados, ¿sí? Diferentes en cada uno de los factores. Ya vamos a ver eso. ¿Listo? Vamos a dar, o sea, van a dar unos resultados. Por ejemplo, yo soy influyente en un 90, dominante en un 50, sereno en un 10 y cumplidor en un 5, en un 2%. ¿Sí? Se trabaja por niveles. Tengo un factor principal que es con el que yo principalmente actúo en casi todas las situaciones organizacionales. Sin embargo, tengo otros factores que también influyen en mi forma de ser. Y de acuerdo a ese resultado, a esa combinación de estos factores, es que el DIS arroja un resultado, ¿sí? Y las herramientas que, como las que tenemos acá en el talento del DIS nos arrojan un resultado predictivo del comportamiento, ¿sí? De acuerdo a esa combinación de esos factores es que se arroja el resultado. Entonces aquí ya sabemos que el dominante actúa de una cierta manera, pero si sacó 80 dominante y 50 influyente, o sea que también tiene cosas, también tiene aspectos que le ayudan a interactuar con la gente y a convencer a las personas. Está muy obsesionado con los resultados, no le importa qué tenga que hacer porque sacó de las dos, y sin embargo, esta persona no es tan alejada de la gente. También le gusta estar con gente y convencerlas y llevarlas y hablarles. Entonces, empieza esa combinación de factores y de características a jugar con el perfil de la persona. Listo, por aquí dice Gonzalo. David, si estamos seleccionando un ejecutivo para un cargo estratégico dentro de la compañía y empleamos el DIS, ¿cuál o cuáles serían los mejores perfiles? Bueno, Gonzalo, aquí empieza, digamos que el criterio nuestro, ¿sí? Como profesionales del área de talento humano para determinar el perfil. ¿Por qué? Yo no les puedo decir, y lo que les estaba dando ahorita son ejemplos de resultados más comunes, ¿sí? Que el gerente suele ser dominante, que el vendedor influyente, ¿sí? Son ejemplos comunes, pero no nos podemos casar con esto. ¿Sí? No quiere decir que no me pueda dar un gerente eh, influyente, 100%, 90 influyente y el resto súper bajitas, no, no quiere decir que no me pueda dar. Yo puedo encontrar mi gerente así. Sin embargo, su forma de gerenciar va a ser con las características del influyente. Que le dé resultados o no, bueno, listo. Pero entonces va a tener unas características de que convenciera, empático, va a hablar con todo el equipo, seguramente va a ser esos gerentes que todos los días se reúne con la gente, habla, va por todos los puestos de trabajo. Es su forma de trabajar como gerente, ¿sí? Por eso les digo, no nos casemos con un perfil, ¿sí? Y no nos casemos con que entonces los dominantes son los gerentes porque son los que son buenos para resultados. Puede haber personas o pueden haber, por ejemplo, vendedores serenos. Puede ser, no es lo común y quizás su forma de vender va a ser más tranquila, más pasiva, no tener tanta agresividad, pero puede que sea bueno vendiendo así, ¿sí? Puede que haya construido una forma de ser así a través del servicio, empieza a mostrar, ¿sí? No es tan rápido y demás, pero puede que lo logre, puede que sí. Entonces, de pronto no hay que casarnos con unos perfiles, ¿sí? Hay que analizar el DIS y el resultado a profundidad para determinar como qué perfil, ¿sí? Pero por lo general, una persona como un ejecutivo, ¿sí? De un cargo estratégico, no sé si te refieres a algo comercial, por lo general empieza a dar resultados mucho hacia la dominante influyente, hacia alcanzar resultados, hacia mirar cómo lo hace, a mirar cómo le vende, cómo convence, a tener características de este lado, ¿sí? Dominancia influyente por lo general, ¿sí? Pero entonces ahí la invitación que yo te hago, Gonzalo, la invitación que yo te hago, Gonzalo, es eh, analiza qué perfil quieres tú en tu ejecutivo. Ya conociendo el DIS, entonces tú ya conociendo las características del DIS, tú ya sabes que el dominante es así, el cumplidor es así, entonces tú dices, no, yo quiero un ejecutivo que sea, no sé, que sea muy bueno con las cosas, que sea muy correcto, que siga un paso a paso, que sea obediente, que llegue puntual y demás. Yo quiero a alguien así, correcto, que sea las cosas, pero también tenga características de dominante. Entonces quiero a alguien que esté ahí como en los dos de arriba, ¿sí? Empiezo a definir el perfil y así defino qué quiero encontrar en el DIS. ¿Listo? Esa es la respuesta. Define qué perfil estás buscando primero, qué características debe tener y luego defines qué resultado quieres que te dé el DIS. ¿Sí? Porque pueden haber ejecutivos dentro de los 4 factores, ¿sí? Dentro de los 4 modelos. Entonces es definir qué estamos buscando realmente nosotros. ¿Listo? Lo mismo, Patricia, ¿dónde estamos los de recursos humanos? A veces estamos
en dominancia, a veces estamos en influencia, todo depende de su forma de trabajo. Por ejemplo, yo creo que mi manera de trabajar es, mi resultado en el DIS es influencia muy alto, ¿sí? Como si yo fuera un comercial, me da 98 influencia, mejor dicho, como si fuera un vendedor de toda la vida, y yo trabajo en recursos humanos hace muchos años, porque es mi manera de trabajar, ¿sí? Cuando yo hago entrevistas, entonces trato de conversar y demás, y así hago las entrevistas y trato de llevar o de vender mucho la idea del cargo, de dárselo a conocer, de mostrarle lo positivo, lo bueno de trabajar con nosotros. Es mi manera de hacer entrevistas, entonces estamos en cualquiera de esas, los de recursos humanos. Entonces ya depende de tu manera de trabajar. Sí, como también he visto unos en recursos humanos que son cumplidores, son muy exigentes, que si no tiene un aspecto del perfil ya descartado, ¿sí? Son muy exigentes con los resultados, con las personas que entregan, ¿sí? Que entregan, mejor dicho, si son, tienen que entregar 25 personas, entrega las 25, si no, no entrega nada, entonces ya depende de cómo trabajes tú. Adriana Patricia Herrera, ¿qué aspectos u oportunidades de mejora tendría cada perfil? Bueno, ya vamos a ver eso ahorita, vamos a ver eso ahorita. Gonzalo, muchas gracias. Entonces el complemento es la gestión de talento por competencias, ¿de acuerdo? Sí, sí, puede servir de complemento una prueba de competencias, sin embargo, pues no, el DIS también aborda temas de competencias en el resultado, ¿sí? Porque esto que estamos hablando igual son competencias, una de las características que estamos hablando aquí son competencias al fin y al cabo, ¿listo? Sí, como comunicación asertiva, el influyente, como liderazgo, obtención de resultados, eso son competencias al fin y al cabo. Entonces el DIS, y tiene una variante que tenemos acá en ID Talento, que es un DIS por competencias. Eso es una variante que tenemos acá en ID Talento que vendemos, que también evalúa competencias. Entonces ya ahorita el DIS alcanzó a ese punto, también evalúa competencias. Bueno, aquí vamos a ver las características principales de cada factor. Esto es un poco de lo que les estaba hablando. Entonces aquí, porfa, mi invitación es a que lo lean, a que miren este cuadrito. Es lo mismo que les vengo diciendo, ¿sí? Son las características que les hablé ahorita de cada factor. Entonces aquí vamos a encontrar que el dominante, ¿cómo es? Entonces, competitivo, decidido, exigente, directo, innovador, todo lo que les mencionaba ahorita, orientado a resultados, emprendedor, muy enfocado con los resultados. El de cumplimiento, ¿cómo es? Muy preciso, cortés, disciplinado, metódico, perfeccionista, diplomático, analítico, ¿sí? ¿Cómo es el sereno? Buen escucha, amigable, sincero, leal, cuidadoso, sistemático, bondadoso, ¿sí? El influyente, sociable, vigoroso, persuasivo, seguro, encantador, convincente, hablador, optimista, inspirador. Aquí tenemos las características más literales de cada factor, ¿listo? Entonces lo voy a dejar acá unos segundos para que los lean y pasamos a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva. Bueno, ya respondiendo por aquí la pregunta de Adriana Patricia, mientras tanto, ¿qué aspectos o oportunidades de mejora tiene cada perfil del DIS? Pues realmente depende mucho del resultado, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les da un dominante muy alto, un influyente mediano y sereno y cumplidor muy 5 o 1 o 0. Seguramente esas son las características que le hacen falta a esa persona, ¿sí? Entonces, es muy dominante, o sea, competitivo, decidido, exigente, directo, sociable, vigoroso, también, o sea, pasamos acá al influyente, encantador, convincente y demás, pero seguramente le falta más atención al detalle, ¿sí? Que haga las cosas bien hechas, es muy afanado por cumplir un resultado, va a hacer lo que sea, no se va a saltarse el procedimiento, puede que haga cosas que consideremos trampa o ilegales o se salte acuerdos, ¿sí? Entonces, las características que carezca el resultado, seguramente eso es lo que tiene que mejorar. Entonces, si es muy, muy, muy dominante y las otras muy bajitas, seguramente eso es lo que tiene que mejorar. Entonces, si es muy dominante, seguramente le faltará ser buena escucha, más amigable, más tranquilo, más metódico. Entonces, de acuerdo a eso, ¿sí? De acuerdo a su resultado, tiene sus falencias. ¿Sí? Entonces, la invitación también es analizar muy bien ese resultado. ¿Cuáles fueron los factores que le quedaron más bajitos? Seguramente por ahí están las falencias. ¿Listo? Con eso respondo a tu pregunta. Bueno, vamos a pasar. Este es un ejemplo de una gráfica. Pero bien dices, todo parte del perfil. Sí. Perdón, ya estaba leyendo por acá una preguntita. Bueno, este es un ejemplo de un diagrama de barras del DIS. Eso es una partecita del DIS muy pequeña, ¿sí? Es una parte del DIS muy,
La principal, lo que primero nos arroja un resultado del DIS en nuestro modelo. O sea, este es un pantallazo del DIS de ID Talento, un pequeño recorte del DIS nuestro. ¿Listo? Entonces es un resultado que puede llegar a pasar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una persona que es, de hecho, este es mi resultado. Esta es una persona, por ejemplo, que vemos sacó 91 en influencia, ¿sí? Y también sacó muy parejo, ¿sí? Dominancia y sereno. ¿Listo? Entonces es una persona que principalmente, como podemos ver acá, ¿qué análisis podemos hacer? Es una persona que principalmente va a ser conversadora, convincente, bueno con las palabras, recursiva a la hora de hablar, muy bueno compartiendo una idea, ¿sí? Pero también le interesa, y como podemos ver, o sea, dio resultados muy como hacia alcanzar resultados, le interesa esto, ¿para qué? No sé, para ganar más, para crecer, para cumplir con sus objetivos y que sea reconocido, ¿sí? Tiene características acá de cumplir y demás, y también tiene cositas de servicio al cliente, pero no tantas, o sea, tiene esto como medio bajo, entonces también tiene algunas cositas de servicio al cliente, como que le gusta, quizás puede escuchar bien, ¿sí? Escucha, de pronto no es tan tranquilo, ¿sí? Porque es muy influyente, entonces es muy a conversar, muy a dialogar, ¿sí? Pero entonces también tiene algunas características de buena escucha, amigable y demás, y muy orientado hacia el resultado. Vemos que lo que menos tiene esta persona, ¿sí? Este David es el cumplidor, ¿sí? ¿Por qué? Que yo voy todo el tiempo, es hacer lo que tengo que hacer y a convencer, a hablar y demás, no me interesa tanto si para poder hacer la presentación tuve que primero, no sé, cumplir con una investigación y luego hacerla, no, si yo puedo hacerlo lo más fácil posible, lo más rápido, lo hago, ¿sí? Entonces, vemos que esa es mi falencia, ¿sí? Hacia la C, ¿sí? Hacia el cumplidor, la calidad, el proceso, hacer las cosas paso a paso, ¿sí? Voy a toda, ¿sí? Y me interesa ir a toda para poder transmitirle a la gente, que la gente me escuche y demás. Eso es lo que podemos ver acá en este resultado. ¿Listo? Y nuestro DIS, el DIS que tenemos acá en ID Talento, que las personas que al final tomen el DIS gratuito que quieren, van a ver que nuestro DIS interpreta esto por nosotros. O sea, es bueno conocer la metodología, pero el DIS lo hace por nosotros y abajo sale una descripción de la persona, trabaja de esta manera, se comporta de esta manera, ¿sí? Y entonces aquí hay algo muy importante que surgió a partir de esta combinación de resultados, y es que a partir de esa combinación de resultados, las nuevas tecnologías del DIS o las nuevas academias del DIS determinaron que hay 16 perfiles recurrentes o comunes en las organizaciones. O sea, hay 16 perfiles los más comunes, los resultados más comunes, ¿sí? En las organizaciones, y a esto le llamaron los 16 perfiles DIS, que ya los vamos a ver. Voy a leer por aquí unas preguntitas. ¿Puede pasar que hay resultados que sean muy parejos en las 4 partes? Sí, puede pasar. Sí, puede pasar. No es común. O sea, lo normal es que al menos un factor esté un poquito más alto que los otros. Vas a ver que puede que estén muy parejos, pero hay uno que está por encimita. Hay uno, ¿sí? Sin embargo, esto ya habla de una persona un poco de pronto confundida a la hora de actuar en un ambiente laboral, quizás con poca experiencia laboral. Habría que analizar ya la hoja de vida a ver qué pasó con esta persona, porque quizás quiere estar en todas, hacer todo y a la vez no se destaca por nada, ¿sí? Entonces hay que ver que, como la historia de la hoja de vida de esta persona puede llegar a pasar. Eh, sin embargo, hay una que siempre destacar. Cuando sale una persona con el mismo porcentaje, indica que se debe repetir. Por lo general, sí, es mejor que le apliquen de nuevo el DIS y le digan, no, mira, concéntrate un poco más. Quizás si estabas, no sé, hay gente que hace estas pruebas en las nuevas tecnologías en un bus, en el transporte de la casa, en el carro y no se concentra y le empieza a dar resultados así como muy parejos en todo y demás porque no se concentró en todas las preguntas, entonces el DIS como que lo arroja muy así y le dice, bueno, tú no destacaste en nada, ¿qué pasó? O sea, y es bueno repetirlo, sí, ahí sí es bueno repetirlo, pero eso ya lo vemos un poco más en la práctica cuando tengamos el proveedor del DIS, ustedes también analicen mucho los resultados. Pero sí, muy correcto, Patricia. Incluso pueden responder por presión y buscan dar respuestas que el evaluador desea obtener, sí, pero la ventaja que el DIS tiene, o al menos, bueno, al menos el que manejamos aquí en ID Talento, el DIS tiene una ventaja y es que nos muestran 3 perfiles al final, ¿sí? Nos muestran 3 gráficas. Esta que estamos viendo en pantalla es el perfil que llaman DIS natural. Luego nos va a mostrar un perfil bajo presión, que es cuando la persona cómo se comporta bajo presión y nos muestra la gráfica que no debería cambiar mucho. Y luego nos va a mostrar una social. Nos tiene que mostrar 3 gráficas.
No se las traje aquí, pero quizás en una siguiente presentación que hagamos se las repito. Y estas 3 gráficas son las que nos hablan de la tendencia de la persona. Cuando son muy disparejas, algo pudo haber pasado en la evaluación, quizás buscaba. Cuando vemos en la natural que dio un resultado y en la bajo presión uno totalmente distinto, quizás intentó agradar al evaluador y buscar o responderla de la manera que quería. Y por eso vemos una diferencia entre estos dos resultados. Es normal que pueda llegar a pasar, pero el DIS no lo va a decir. El DIS no lo va a decir, o por lo menos el que tenemos acá en ID Talento nos refleja, nos dice esta persona puede estar intentando hacer esto y demás, y eso lo vemos en algunas herramientas, ya depende del proveedor que se maneje. ¿Listo? Bueno, continuemos. Les estaba hablando de los 16 perfiles DIS para volver al contexto. Entonces tenemos los 16 perfiles DIS que se crearon, que son los 16 perfiles más recurrentes. Vamos a verlos aquí, en esta diapositiva que acabo de pasar. Entonces, los nuevos avances del DIS, ¿sí? Y es muy importante revisar si su proveedor del DIS actual lo tiene, ¿sí? Aquí en ID Talento lo implementamos hace un tiempo. Los 16 perfiles DIS, ¿sí? Que es como uno de los avances más recientes de la teoría, nos habla de que, bueno, hay 16 perfiles recurrentes de acuerdo a la combinación de qué, de esto, ¿sí? O sea, este resultado, esta combinación, por lo general arroja un perfil, ¿sí? Una forma de actuar de las personas. Entonces, de acuerdo a la combinación, por ejemplo, acá vemos el mismo cuadrito que estábamos viendo arriba, pero adentro tiene 16 perfiles. ¿Listo? 16 perfiles recurrentes. Entonces acá vamos a ver que uno dice, por ejemplo, director inspirador, motivador gerencial, representante distribuidor, relacionador asesor, hacedor recursivo, recursivo solucionador, consultor experto. ¿Sí? Vemos que por acá aparecen 16 nombres de perfiles. ¿Sí? Estos 16 perfiles no son cargos, ¿sí? No los confundamos con cargos y a decir, no, es que entonces acá dice representante distribuidor, ese es mi vendedor y eso es lo que estoy buscando. No, son resultados recurrentes, ¿sí? Entonces, las personas que dan, por ejemplo, una persona nos dio 80 en influencia en esta gráfica y nos dio, no sé, 75 en dominancia, ¿sí? Y nos dio las otras dos bajitas, estas dos muy bajitas, sereno y cumplimiento bajitas. Por acá están escribiendo, confiabilidad, que el perfil debe tener un ingeniero de sistemas. Bueno, ya les respondo esas preguntas, vamos a terminar acá la idea. Entonces, aquí nos dio la prueba, entonces, estamos haciendo una suposición. Una influencia en 90, un dominante en, no sé, 85, muy cerca, y las otras dos muy bajitas. El DIS y la herramienta determina que su perfil está muy cerca y nos hace este diagrama, ¿sí? Esto le llaman en algunos lugares, acá en el talento, mapas cerebral o de preferencias cerebrales, ¿sí? Y aquí el DIS determina que entonces la persona está en esta frontera, ¿sí? Entre dominante e influyente, porque nos dio un resultado alto en estas dos, muy cerca, ¿sí? Un resultado muy cerca entre estos dos límites de dominancia e influencia. Entonces él dijo, como es más influyente, un poquitico más, está por acá en esta frontera, debe ser un motivador gerencial, ¿sí? ¿Qué características tiene ese motivador gerencial? Ya tiene unas características especiales de acuerdo al resultado. Entonces, ¿por qué le llamo motivador gerencial? Porque seguramente va a ser muy bueno con las palabras como el influyente, ¿sí? Va a ser muy bueno llegando a acuerdos, convenciendo, vendiendo una idea, ¿sí? Y seguramente también va a tener características del dominante a este nivel, ¿sí? Va a tener características de que sí, es muy bueno convenciendo y demás, pero también es muy bueno alcanzando resultados, gerenciando, ¿sí? Y motivando a otros a cumplir y a llegar al resultado que yo necesito. Entonces, ese es el perfil de, por ejemplo, el motivador gerencial. Entonces, ya determino yo si me sirve o no. Esos son los 16 perfiles DIS, ¿sí? El sistema nos entregó esos 16 perfiles y a todas las personas que, por ejemplo, aquí en ID Talento aplican el DIS, los ubica dentro de uno de estos 16 perfiles DIS. El sistema automáticamente lo hace de acuerdo a las características de este resultado. ¿Listo? Y ese es el avance más reciente que tenemos del DIS. Sin embargo, esto es una ayuda, ¿sí? Una ayuda que nos entregan las herramientas, ¿sí? Esto ya no es de la metodología, sino es una evolución de las herramientas como ID Talento, que nosotros trabajamos con inteligencia artificial. Entonces, lo que pretendemos hacer es que el desgaste
el menor desgaste posible para el analista a la hora de interpretar una prueba. Hay muchos proveedores que ustedes van a ver que solo les muestra esto y ya, ¿sí? Este es su resultado del DIS, adiós, ¿sí? Acá nosotros entregamos el resultado del DIS, ¿sí? Un texto que lo explica, el sistema ya lo interpretó por ti, hizo este análisis que estamos haciendo acá, ¿sí? Y te dijo todo esto que te estoy diciendo de ese perfil. Y fuera de eso, te dice, mire, sirve para este tipo de los 16 perfiles DIS, yo te lo ubico acá por esto y por esto, y porque tiene estas características. Ya hice ese análisis por ti, y esa es la intención que hagamos o que tengamos con todas las herramientas DIS. ¿Listo? Ese sería como el avance más reciente. Voy a ir a leer las preguntas del chat que me estaban haciendo. Bueno, entonces, incluso, pues, bueno, eso ya la leí. Carlos Escobar. ¿El DIS es prueba de personalidad o qué tipo de enfoque tiene? ¿Cuál es el nivel de confiabilidad? Bueno, Carlos, sí, el DIS digamos, se puede considerar una prueba de personalidad, ¿sí? Enfocada en el ambiente exclusivamente organizacional, ¿sí? No lo podemos utilizar en un ambiente clínico, no lo podemos utilizar en un ambiente, digamos que es la personal, ¿sí? Para determinar cómo voy a estar en mi relación con la casa, no. Es una prueba exclusivamente, ¿sí? De predicción de tu comportamiento en ambientes laborales, ¿listo? Entonces, sí lo es, pero a la vez hay que tener cuidado con qué en dónde vamos a aplicar esta prueba, ¿listo? Es un ambiente exclusivo laboral, ¿sí? Y todas las pruebas y herramientas que hoy en día conseguimos en el mercado tienen un enfoque laboral, a pesar de que inicialmente, como lo estábamos viendo en la historia, William Moulton, ¿sí? Lo lanzó para el ambiente clínico, ¿sí? Y social. Hoy en día ya perdió eso porque muchos psicólogos, como también lo vimos en la capacitación, lo giraron o lo teorizaron hacia lo organizacional y ya perdió ese enfoque clínico y inicial que tenía, ¿sí? Y en lo clínico ya hay herramientas mucho mejores para estas cosas, o sea, no tiene nada que ver con predicción del comportamiento fuera de un ambiente laboral. ¿Listo, Carlos? ¿Qué nivel de confiabilidad tiene? Eso depende de mucho, primero, del proveedor, ¿sí? Que el proveedor realmente esté trabajando basado en la metodología DIS, ¿sí? Entonces depende mucho del proveedor. Proveedores que realmente trabajen con la metodología, ¿sí? En los diferentes estudios académicos o que han hecho algunas organizaciones privadas, ha arrojado una confiabilidad por encima del 87%, 90%, y esto es muy alta respecto a otras pruebas de selección, ¿sí? Ha arrojado esto, cuando son basadas en una metodología confiable como Acana y de Talento, ¿sí? Ya eso también depende del proveedor, ¿sí? Porque hay herramientas y proveedores que realmente sí tienen la metodología, pero empiezan a desviarse de ella y a hablar de otros temas que realmente son ajenos. Entonces depende mucho de tu proveedor también, que realmente el proveedor que tú tengas, tú le preguntes, Benny, ¿estás basado en la metodología DIS realmente? Muéstrame dónde está tu metodología DIS. Nosotros acá la tenemos el manual eh, completo de la metodología DIS acá y nos basamos en eso para crear la herramienta. ¿Listo? Entonces depende también mucho de eso, pero suele tener una confiabilidad muy alta y en Colombia ha demostrado resultados muy buenos en temas de desarrollo y evaluación. ¿Listo? Veo que me están escribiendo nuevamente qué perfil debe tener un ingeniero o un supervisor y demás. Recuerden que ya respondí eso arriba, ¿sí? Un poquito más arriba, que no es que tenga que tener un perfil específico, sino que depende de lo que tú estés buscando en ese ingeniero. Entonces tú me dices, no, David, yo necesito un ingeniero de sistemas que va a estar allá solo metido en un cuarto con cables y computadores y va a trabajar solo, necesito que esté allá y que no se aburra, ¿sí? Eh, Carolina, sí, estaba planteada hasta las y 45, qué pena que el tema es un poco que permite extendernos. Yo voy a enviar el video a tu correo electrónico con el que te registraste, ¿listo? Para que te puedas retirar y gracias por estar aquí. Entonces les decía, Estefanía y Laura, ya para finalizar las preguntas, el perfil, tú me dices, ¿qué perfil debe tener un ingeniero de sistemas? Yo te digo, ¿qué perfil estás buscando en ese ingeniero de sistemas? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Qué quieres que haga y qué va a hacer? ¿Qué funciones va a tener? ¿Dónde va a estar? ¿Sí? Si es alguien que va a estar allá encerrado en una habitación, ¿sí? Con computadores y cables, puede que necesitemos alguien que eh, sea muy bueno en todo el tema de, por ejemplo, la C, ¿sí? De cumplimiento, ¿sí? Porque va a estar solo, no le importa y demás, va a estar cumpliendo sus objetivos, puede que nos demos un resultado alto allí, ¿sí? Como que no necesita estar rodeado de personas como los de abajo. Pero tú me dices, no, es un ingeniero de sistemas que va a estar dando soporte y moviéndose por toda la empresa, recibiendo llamadas, puede que necesitemos un sereno, ¿sí? Entonces ya tú determinas eso, tú determinas el perfil de acuerdo a lo que necesitas. Y lo mismo el supervisor que tú necesitas, Laura. ¿Listo?
Entonces ya depende de lo que tú necesites. Tú me dices, "Sí, no, yo quiero a alguien que va a liderar el área de ingeniería de sistemas, ¿sí? Que va a tener que cumplir un resultado de, no sé, arreglo de equipos al mes y demás. Entonces yo lo estoy buscando como por aquí entre eh, dominante y cumplidor, ¿sí? Como por ahí. Entonces ya depende de lo que tú necesites. Listo. Bueno, voy a revisar si dejaron certificación para esta webinar. Si no, igual les voy a dejar mi contacto y podemos hacer una certificación de la webinar del día de hoy de parte de ID Talento. Con esto finalizamos, con estas preguntas o si tienen alguna otra, finalizamos la presentación de hoy.